¿Cómo marcha todo por ahí? ¿Bien? ¿Se ven bien ahí? Buenísimo. Ok, esta semana me toca a mí. Creo que este año no me había tocado, ¿no? Era la primera vez que me toca, no puede ser. ¿Por qué será? Y bueno, hay gente muy buena compartiendo ahora, así que ¿qué vamos a hacer, no? Gente espectacular ahí. Tenemos mucho staff en este tiempo. Bueno, que lo que quiero compartir en esta semana tiene que ver con el ir de Dios. Así, yo no soy muy bueno para los títulos, pero más o menos ese es el título que encontré. El ir de Dios o la dinámica del reino, ¿no? El ir de Dios o otro título podría ser la dinámica del reino. ¿Ok? En estos días, cierto, hemos estado escuchando el testimonio de Pedro, las enseñanzas, cierto, que nos ha venido compartiendo, como un empujarnos, cierto, a ver la fidelidad de Dios en la obediencia, no tanto en la búsqueda del éxito, sino que más que nada en el caminar en obediencia. Eso fue como lo último que Pedro estuvo compartiendo con nosotros. Y ese tema, cierto, es como central dentro del reino. Una de las cosas que a mí me preguntaban, hace unos días atrás tuve una entrevista para una radio, de esta radio online, no sé si era radio también, creo que también es radio, allá en Chile, Cordillera, y me preguntaban a mí cómo yo me había convertido al Señor, ya, y cómo me había hecho misionero. Me hicieron varias preguntas. Y una de las cosas que me puse a meditar era cómo había sido mi cristianismo al principio. Y una de las palabras que yo definía en algunas etapas de mi vida cristiana era aburrimiento, ¿no? Para mí, en algún contexto, el cristianismo de mi infancia se transformó en algo aburrido. Tengo la imagen de entrar a una iglesia pequeña, ya hay personas adultas, todo viejo. Yo un niño, ¿no? Y la gente cantando mucho, ¿no? Y cantando a veces, cantando, o sea, no era como todo así metódico. Y la predicación, y a veces para mí predicaciones muy largas, ¿tá? Donde me aburría, y terminando la reunión y volviendo. Y cada cierto tiempo eso fue creciendo, ¿no? A medida que yo iba creciendo también fui tomando conciencia de que el cristianismo para mí en ese contexto era demasiado, pero demasiado aburrido. Tan aburrido era que cuando yo llego a mi adolescencia, una de las grandes complicaciones que tengo en mi vida era que en mi adolescencia yo quería cosas nuevas, yo quería experimentar cosas, yo quería disfrutar, como dirían, vivir la vida loca, ¿no? Esa era mi vida. Y era una confrontación con la experiencia de la iglesia. Entonces, frente a la presión que tenía con mis amigos, mi estudio comparativo era mis amigos y la iglesia. Mis amigos, pasarlo bien, disfrutar, salir, buenas conversaciones, no buenas motivaciones, bueno, no eran tan buenas motivaciones, pero era como mucho más dinámico. Y lo que yo vivía con mis amigos se asemejaba mucho más a la realidad que la experiencia en la iglesia. O sea, yo empecé a mirar la realidad y la realidad está en movimiento. La realidad, cierto, tiene que ver, por ejemplo, hoy yo salgo afuera, miro, cierto, por el balcón para afuera y hay, cierto, un amanecer espectacular, ¿no? Matices de diferentes colores, unas violetas que se empiezan a transformar en rosados y algunos de ustedes quizás ni lo vio, pero es parte de la dinámica de la vida. Es dinámico, es activo, es movimiento. Y uno cuando es adolescente, uno quiere moverse. Ahora yo no me quiero mover mucho porque estoy viejo. Pero es movimiento. Y la iglesia ahí toda quieta, toda tranquila. Entonces, hay un falso sistema de creencia en el mundo,
y no solamente en el mundo, dentro de mucha gente, ¿no? El pensar que el cristianismo es aburrido. Que el cristianismo, cierto, es algo que es estático, es quieto. Que el cristianismo, cierto, no tiene nada que ver con la vida. Uno de los grandes errores que ha cometido la Iglesia a través de los siglos fue institucionalizar el mover de Dios. La institucionalización del mover de Dios ha tenido la tendencia de frenar su expansión. Esta institucionalización ha creado varios defectos, por ejemplo, dentro de la iglesia. Una de ellas es encerrarla en un espacio limitado. Encerrarla, ¿no? Otra de las cosas es impedir que los creyentes se desarrollen en la vida. Crezcan enfrentando los verdaderos problemas de la vida. Una de las fuerzas más grandes que ha tenido el humanismo a partir del siglo, a finales del siglo XIX, con todas las revoluciones que vinieron, fue empezar a sembrar en la mente colectiva de que el cristianismo era para una cosa específica, que el cristianismo era para algo privado, ¿ya? Para encerrarse es privado, o sea, no tiene nada que ver con las otras cosas de la vida. Entonces, el cristiano, según el humanismo, es para que ore por la gente, es para que cante en una iglesia y es para que escuche una predicación. Y nosotros nos criamos en eso, vivimos en eso, somos apasionados por eso. De hecho, nosotros queremos escuchar predicaciones, somos adictos a la predicación, no podemos vivir sin predicaciones. La tendencia natural que tenemos es, si no escuchamos predicaciones, no estamos escuchando a Dios. ¿Por qué? Porque fuimos encerrados. Entonces, cuando la iglesia quiere salir y quiere decirle, no, pues, Dios creó todo el mundo, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, en esta semana nosotros vamos a ver cómo el cristianismo, en su totalidad, primero que nada, no es algo aburrido. Si tú te estás aburriendo, es porque realmente hay algo allí que Dios quiere hacer contigo. No estoy diciendo que tú tienes que repetir 1000 veces, no tengo que aburrirme, no tengo que aburrirme, no tengo que aburrirme. No. Tienes que preguntarle al Señor, ¿por qué te estás aburriendo? Pueden haber múltiples factores. ¿Ya? Vamos a aprender en esta semana también a salir. Al ir. ¿Ya? Vamos a ver que el ir nos puede ayudar a muchas cosas. Nos puede ayudar, por ejemplo, a no andar pensando pavadas. Porque cuando una persona está enfocada, ya tiene menos tiempo para pensar tonteras. Obviamente estamos hablando del cristianismo, no estamos hablando de la base, ni de ustedes propiamente tal. Pero cuando una persona está enfocada, ¿cierto?, en hacer lo que tiene que hacer, la cabeza no anda pensando tonteras. Entonces esta semana vamos a aprender ya la dinámica del reino. Y obviamente vamos a ponerlo en práctica. Como me dijo un gran amigo mío, Dios no es teoría. Dios es práctica. Es práctico. ¿Cómo vamos a ver esto
de una manera práctica. Entonces, a manera de introducción, quiero que abramos nuestras Biblias allí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo capítulo 28, versículo 19. Si alguien allá en la chacra lo puede leer. Ok, la primera cosa que yo quiero destacar tiene que ver, ¿cierto?, con la creación en general. La creación, ¿ya? Esta famosa palabra vará, aunque mi esposa ahora descubrió otra palabra y está loquísima con esa segunda palabra, y estuvimos hablando del día de ayer y tiene toda una teología así muy buena que estoy tratando de captarla. Todavía no la voy a enseñar porque es de ella primero. Ya, pero quedémonos en esta palabra vará. Dios, cuando crea, ¿cierto?, crea de la nada. Pero lo primero que nosotros podemos ver es la creación en movimiento, ¿cierto? Y dice, sea la luz, y la luz se hizo, ¿tá? Y dice que el Espíritu de Dios se movía, se movía. El universo entero está en movimiento. Aunque sea imperceptible para nosotros, en este momento pareciera que estuviéramos dentro de este cuarto sin movernos. Pero no, hace un par de segundos que ya nosotros no estamos en el mismo lugar. ¿No se dieron cuenta? No se dieron cuenta, pero es real. Aunque ustedes no se den cuenta, acabamos de movernos. ¿No se marearon? ¿No? La tierra se está moviendo. Todo se está moviendo. Estas cosas se mueven juntos y nosotros no lo percibimos. Porque nuestra mente está diseñada, ¿cierto?, para ir juntos con el movimiento. Nuestro cuerpo está en movimiento. Un fenómeno interesante que yo veo después que ustedes desayunan es que los baños se llenan. Es como que todos se pusieran de acuerdo al mismo tiempo. Y justo alguien está limpiando. Y siempre verás a alguien, allá arriba estoy hablando, no sé cómo será acá abajo, ¿no? A alguien con cara preocupado esperando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aún en nosotros todo se mueve. Todo está en movimiento. Dios nos creó así. La segunda cosa que quiero destacar tiene que ver con el ir. El ir también en movimiento. Y este ir es central en la dinámica del reino. El ir nos muestra que el cristianismo no es algo estático. Es algo que está en movimiento. El humanismo materialista tomó la palabra evolución para explicarnos el desarrollo y el crecimiento de las especies. Y la palabra evolución, desde la perspectiva cristiana, a veces es mal vista porque nos quiere llevar a una asociación con los animales, ¿cierto? Y nosotros decimos, somos creación de Dios, imagen y semejanza, no somos animales. ¿Tá? Sin embargo, no, nosotros sí evolucionamos. Cuando nosotros pensamos que la evolución es desarrollo, cuando nosotros pensamos que la evolución es crecimiento, y para ser reales,
sí tenemos algo de animal en nosotros, ¿no? Tenemos instintos, tenemos ciertas características biológicas, ¿no? Que nos asocian también a la creación de Dios. Pero tenemos la parte esa de imagen y semejanza de Dios. Tranquilo que no voy a hablar de eso. Solo lo pongo como ejemplo en el sentido evolutivo, en el sentido que biológicamente nosotros vamos desarrollándonos, vamos adquiriendo nuevas características. Y llega una etapa donde ya no evolucionamos, sino que involucionamos, nos empezamos a, a envejecer, ¿no? A deteriorar nuestro cuerpo y tenemos que cuidarnos, tomar agüita y cosas. ¿Tá? Pero también está el movimiento. Las células, ¿cierto? Pareciera que el ser humano se va como perdiendo líquido, hermano. En serio, mírale las caras, así como uno va como poniéndose viejito, ¿no? Y es inevitable. Inevitable. No es para entrar en depresión, ¿no? Solo quiero explicarte que el cristiano está evolucionando, está en movimiento, está en desarrollo. Dios nos creó con esta capacidad. Cristo siempre estuvo moviéndose. El libro de Marcos, yo recuerdo la primera clase que escuché en mi escuela de estudios bíblicos, ¿no? Y usaban palabras griegas para mostrarnos, cierto, algo que se llamaba velocidad de acción. El libro de los evangelios que más nos muestra velocidad de acción es el libro de Marcos. En el libro de Marcos, Jesucristo no para. Va de un lado para el otro. No, está de este lado del mar, después está del otro lado, está arriba de una barca, siempre está moviéndose. Pobrecito Jesús que no lo dejaron descansar en Marcos. Está echando fuera demonios, sanando enfermos, está con las multitudes. Pocas veces lo vemos sentado enseñando. No así el libro de Mateo, que enseña bastante. Pero esto nos muestra, cierto, que el cristianismo de una u otra forma tiene que estar en movimiento. El movimiento es igual a la vida. La manera de demostrarle al mundo que estamos vivos es a través del movimiento. Nosotros no podemos demostrarle al mundo que estamos vivos en forma estática, en forma quieta. Esto tiene que ver con el hacer de Dios. Dios siempre está haciendo. De hecho, a los cristianos del primer siglo no se les llamó cristianos desde el principio. En el principio, a los cristianos se les llamaba los del camino. ¿Y por qué se les llamaba los del camino? Porque a los cristianos siempre se les veía en los caminos, moviéndose. ¿Los caminos son para qué? Bien, estamos recibiendo revelación en esta mañana. No, los caminos son para caminar. Siempre se estaban moviendo. Mira, quiero que veamos Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. Ok, ya habían pasado algunos años. Ya había pasado varios años, o sea, había pasado todo el mover de Pentecostés ahí en Jerusalén, había pasado, incluso la persecución de Esteban, porque estas personas fueron esparcidas a causa de la persecución de Esteban. Y ya
Jerusalén estaba organizada, se estaba organizando, tenía diáconos. Posiblemente, cierto, lo de Samaria, los milagros en Samaria con Felipe, las conversiones, también ya era motivo de historia, o sea, ya habían sucedido cosas. Entonces, una de las cosas que yo he demostrado, he observado, y el año pasado estudié mucho el libro de Hechos, es que el cristianismo, si quiere ver la gloria de Dios, tiene que estar en movimiento. Como diría Alejandro Rodríguez, o sea, no se puede ver la gloria de Dios en una zona cómoda. No se puede ver la gloria de Dios, cierto, en forma reservada. En la actualidad tú vas a escuchar la palabra conservador. El estigma del progresismo hacia los cristianos es que nosotros somos conservadores. En cierto sentido, sí. Conservadores porque nosotros preservamos los principios históricos del cristianismo. Amén. Por eso somos conservadores, porque preservamos los principios. Creemos que los principios son lineales a través de todo el tiempo. Uno no deja de vivir los principios bíblicos para enfrentar un nuevo tiempo o una nueva era. No, somos conservadores por eso. Pero el concepto conservador que ellos intentan sembrar en nuestra mente es: no te muevas. Ustedes no sirven para el progreso. Ustedes no sirven para la innovación. Ustedes no sirven para hacer un impacto social. Eso es una mentira. Eso es una mentira, ¿no? Entonces, para ver la gloria de Dios, nosotros tenemos que movernos. Tenemos que, ¿cierto? Mira, veamos algunos pasajes. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ok, aquí nosotros vemos la dinámica del reino, el id, ¿ya? Las personas buscan poder, ¿no? ¿Para qué? Para ir. Buscan poder, buscan autoridad para ir, para moverse. Hay tres elementos interesantes que destaca este pasaje. En primer lugar, nosotros vamos para dar el testimonio. Esa es la zona de envío donde vamos a ver la gloria de Dios. Esa es la zona de envío donde vamos a comunicar el mensaje del Señor. En el ir vamos a ver el respaldo del Espíritu Santo. Es en el ir donde nosotros vamos a ver la prosperidad de Dios. ¿Cómo nosotros vemos la prosperidad de Dios? Porque la obediencia al Señor trae como respaldo la bendición de Dios.
El lead trae autoridad. Y esta autoridad puede derribar cualquier otro tipo de poder. Pensemos en la autoridad del lead. Cuando Jesucristo envió, por ejemplo, a los discípulos, les dijo, ustedes no lleven nada, solo lleven un morralcito, ¿cierto? No lleven nada para el camino. Vayan y prediquen. Y a donde les reciban y les digan bienvenido, la paz va a quedar ahí. Pero donde no lo reciban, bueno, sacúdanse las sandalias y todas esas cosas. No, parece que los discípulos no pasaron hambre. De hecho, el regreso de los 70 era con gozo por lo que Dios había hecho. El respaldo del Espíritu del Señor viene con esto, viene con el lead. O sea, nosotros vemos la gloria de Dios cuando sentimos que lo que estamos haciendo es el llamado del Señor. Y por tanto, como es el llamado del Señor, la autoridad ejercida por Dios viene sobre nosotros. Si tú estás aquí porque no tienes que hacer en tu vida, no sientes que has sido llamado. ¿Me explico? Si tú estás aquí porque no sabes qué hacer de tu vida, no sientes que has sido llamado. Y al no sentirte llamado, ¿no? Tu comunicación no está ejerciendo autoridad en tu ir. Si yo soy misionero en las naciones, si Dios me llamó a Francia, yo ejerzo esa autoridad. Es Dios quien me ha traído. Es Dios, cierto, quien me prospera. Es Dios quien me da. Cuando yo comunico, ¿cierto? Y pido algo, es porque yo estoy en el campo misionero. Es porque yo estoy sirviendo al Señor. Pero si yo estoy en un lugar y no me siento enviado, yo no pido creyendo. Yo pido sencillamente porque necesito y tengo que pagar la mensualidad. Esta revelación, espero que algún día el Señor te la dé, vino muy fuerte a mi vida hace mucho tiempo. O sea, yo estoy aquí sirviendo al Señor. Y como dice un amigo que está en España y decía antiguamente, decía, Dios me auspicia. Dios me auspicia, decía. A cada rato, Dios me auspicia, ¿no? Y parece que sí, ahora está en España, ¿no? Entonces, cuando la gente siente que es Dios quien está con él, todo lo que pueda hacer es para la gloria de Dios. No es para su propia gloria y no es para llenar su propio bolsillo. Por tanto, se pide con autoridad. ¿Están aquí? Se pide con autoridad. No se pide por mendicidad. Son dos cosas distintas. El espíritu de miseria opera diciendo, tú no puedes pedir. Y al no poder pedir, tú no puedes recibir. Porque ¿cómo vas a recibir? Tienes otra opción. Es que Dios te guía a trabajar, a servir a otras personas. Dios también lo puede hacer. Pero asegúrate de que es Dios. Sin embargo, el lead genera autoridad. Genera autoridad para hacer la comisión del Señor. Cuando nosotros vemos que no tenemos la pasta de dientes, no tenemos, cierto, a veces los pasajes para ir a la reunión unida a la chacra, ¿no? Que algunos entran en desesperación, uy, toca ya, ¿qué voy a hacer? ¿Está? Nosotros sentimos que no tenemos como el poder para ir. Y obviamente no tenemos el poder para ir porque no tienen la plata. Pero tu poder
no viene de tu dinero. Tu poder viene de Cristo. Y tú puedes tomar autoridad para obtener aquello que Dios quiere que hagas. Tú puedes tomar autoridad para hacer aquello que Dios quiere que hagas. Por lo tanto, el lead es un elemento dinámico que va generando, que va evolucionando, que va creciendo. Con esta historia termino, que se me pasó la hora y tengo que ir a la chacra. Me recuerdo que yo estaba enfermo, estaba en cama, me había enfermado mis pies, estaba re mal. Y nosotros con Raquel sentíamos que nosotros ya no podíamos estar en la base. No podíamos estar ahí adentro. Era un saloncito que ni siquiera era salón, era una cosa, porque en aquel tiempo en Pichilemu no había nada. Era un lugar que incluso cuando caía lluvia no se podía hacer clase. Estábamos muy, pero muy mal ahí. Y recuerdo que un día, ahí yo medio enfermo, viene el tío Pedro y me dice: Daniel, yo tengo una profesora, porque estaba estudiando en aquel tiempo, tengo una profesora que alquila una residencial, el Unicornio. ¿Por qué no vamos y hablamos con ella? Y siempre la ha tenido más fe que yo, ¿no? Y yo estaba enfermo y le digo a Raquel: vamos. Y nosotros fuimos y no teníamos nada. No era que, ok, a ver cuánto tengo yo acá para alquilar el residencial. Generalmente no nos movemos así porque no nos sirve. O sea, cuando alquilamos este lugar, lo mismo. Teníamos esa confianza de que quizás Dios iba a tocar, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegamos allá, el precio que ella nos dio era bien alto, ¿no? Pero le pusimos a hablar de Jesucristo y esta mujer se quebró. Y después nos bajó el precio. Y nosotros nos quedamos ahí por 3 años. Por 3 años. Y el segundo año ella me llama y me dice: yo los necesito acá. Porque ustedes tienen, no era cristiana, pero decía, ustedes tienen algo espiritual que es muy bueno. Entonces, el ir siempre te da un respaldo de autoridad. El ir, el cruzar el Jordán, trae ese respaldo. Entonces, la pregunta que tengo para ti: ¿tú estás viviendo un cristianismo aburrido? ¿Tu vida es en miseria? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Lo que estás haciendo, ¿lo estás haciendo para hacerte sentir bien tú? ¿O por un llamado del Señor? Paramos por aquí y lo dejamos ahí, ¿no? Seguimos mañana. ¿Alguien me puede decir amén? Oramos al Señor. Pues amén es una confirmación, ¿no? Yo no sé si, claro, no sé si capaz que... Padre, queremos darte tantas gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por esa presencia de tu Espíritu con nosotros. Señor, esa dinámica del reino. Así como el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así tu Espíritu se mueve hoy en nosotros y mueve nuestra voluntad, Señor, a ir, Señor, a ver tu gloria, a disfrutar de la vida. Señor, gracias por estar con nosotros y bendice esta semana. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.